Mi nombre es María Elena, tengo 68 años y vivo en Guadalajara desde que nací. Soy una abuela como cualquier otra que ves en la calle. Cabello blanco, ropa común, zapatos limpios. Pero detrás de este rostro arrugado hay una historia que pocos conocen. Una historia que guardé por décadas y que hoy finalmente tengo el valor de compartir con ustedes, que me están viendo del otro lado de esta pantallita. Antes de empezar, quiero pedir algo especial. Suscríbanse aquí al canal. Denle me gusta al video, porque eso nos ayuda muchísimo a continuar trayendo estas historias reales, historias de mujeres mexicanas que pasaron por cosas que nadie debería pasar. Y cuéntenme en los comentarios de dónde están viendo este video. ¿Es de la Ciudad de México, de Monterrey, del interior o de otro país? Me da muchísima curiosidad saber hasta dónde va a llegar mi historia. Y ya que estamos hablando de familia, cuéntenme también cuántos hijos o hijas tienen. Sé que parece una pregunta tonta, pero va a tener sentido cuando termine de contar mi historia. Vamos, comenten ahí, no tengan pena. ¿Cuántos hijos les dio Dios? ¿1, 2, 5 o todavía no tienen ninguno? Leo todos los comentarios, cada uno de ellos. Bueno, déjenme empezar desde el principio. Nací en 1956 en una casa pequeña en el barrio de Santa Teresita, aquí en Guadalajara. A mi padre nunca lo conocí. Mi madre, doña Concepción, siempre evadía cuando le preguntaba sobre él. Solo decía que se había ido antes de que yo naciera y que no valía la pena hablar de un hombre que abandona a una mujer embarazada. Con el tiempo dejé de preguntar. Quien nos crió fue mi abuelo, el papá de mi mamá. Don Antonio era un hombre duro, de esos que te daban miedo solo con mirar. Trabajaba como albañil y era el único que traía dinero a la casa. Por eso su palabra era ley. Nadie contradecía a don Antonio. Ni mi madre, ni mi abuela que murió cuando yo tenía como 8 años, ni yo. La casa era así. En el cuarto del frente dormía mi abuelo solo. En el cuarto de en medio, mi mamá. Y yo compartíamos una cama individual. Y había un cuartito en la parte de atrás que servía de bodega, lleno de herramientas de mi abuelo y cosas viejas. Mi infancia no fue de las peores, a pesar de todo. Estudié hasta 4º de primaria en una escuela pública cerca de la casa. Mi abuelo no me dejó continuar porque decía que las mujeres no necesitaban mucho estudio, que lo que tenían que aprender era a cuidar la casa. Mi madre trató de discutir, pero recibió una cachetada que hasta hoy recuerdo el sonido. Nunca más tocó el tema. A los 14 años ya sabía hacer todo en casa. Cocinaba, lavaba, planchaba, cosía. Mi abuelo decía que me estaba volviendo hacendosa, que pronto iba a poder casarme y salir de esa casa. Era lo que más quería en el mundo, salir de ahí. No es que me pegara mucho, no, pero tenía una manera de mirar, una forma de hablar que te hacía sentir pequeña, sin valor. Fue en una fiesta de San Juan, yo acababa de cumplir 16 años, cuando conocí a José Carlos. Él era vendedor en una tienda de telas en el centro. Tenía 23 años y una sonrisa que iluminaba toda la calle. Bailamos toda la noche y al final de la fiesta me pidió verme de nuevo. Mi corazón se disparó. Era la primera vez que alguien mostraba interés en mí. Anduvimos de novios a escondidas por unos meses. Mi abuelo no podía ni soñarlo. Mi madre sabía pero fingía no ver nada. Ella entendía mi desesperación por salir de esa casa. Cuando José Carlos pidió mi mano, fue un lío. Mi abuelo no quería ni oír hablar. Decía que yo era muy joven, que José Carlos no tenía ni dónde caerse muerto, que era un don nadie. Pero esa vez mi madre se armó de valor. Creo que vio en mí la oportunidad que ella nunca tuvo. Enfrentó a su padre y dijo que yo me iba a casar sí o sí, que ya tenía edad, que el muchacho era trabajador y honesto. Recibió unos gritos, unas humillaciones, pero no se echó para atrás. Hasta hoy le agradezco a Dios el valor que tuvo ese día. Me casé el 3 de marzo de 1973, un sábado soleado. Fue boda sencilla, solo por el civil. No hubo fiesta porque mi abuelo se negó a ayudar con cualquier cosa, pero yo estaba tan feliz que ni me importó. Iba finalmente a salir de esa casa, a tener mi propia vida, mi propia familia. José Carlos había rentado una casita de 2 cuartos en la colonia Oblatos. Era pequeña, el baño estaba afuera,
pero era nuestra, solo nuestra. Los primeros meses de casada me sentí en el paraíso. Podía despertar a la hora que quisiera, cocinar lo que quisiera, platicar sin miedo a que me regañaran. José Carlos era cariñoso, me trataba como reina. No teníamos mucho, pero teníamos paz, y eso valía más que cualquier dinero. Pero la vida tiene de esas cosas, ¿no? Cuando crees que todo está bien, viene una tormenta. Después de unos 7 meses de casada, empecé a sentirme mal. Náuseas en la mañana, mareos, mucho sueño. Mi madre fue a visitarme y de inmediato dijo: «Estás embarazada, niña». Fui al centro de salud y lo confirmaron. Estaba esperando bebé. No se imaginan la felicidad que sentí. Siempre soñé con ser madre. Desde chiquita jugaba con muñecas hasta los 13 años, imaginando cómo sería tener un hijo de verdad. Y ahora ese sueño se iba a realizar. José Carlos se puso como loco cuando le conté. Me cargó, me dio vueltas por toda la casa. Empezamos a hacer planes. Él iba a pedir aumento en el trabajo. Íbamos a ahorrar para comprar cunita, ropita, todo lo que el bebé necesitara. Decidimos que si era niño se iba a llamar José Carlos Jr. y si era niña, Ana María, que era el nombre de su mamá, que ya había muerto. El problema empezó cuando mi abuelo se enteró del embarazo. Mi madre lo dejó salir sin querer en una plática. Se puso hecho una furia. Apareció en mi casa un domingo en la mañana, golpeando la puerta como loco. Cuando abrí, entró empujando. ¿Estás pensando qué? ¿Que vas a parir hijo tras hijo para que yo los mantenga? No entendí en ese momento. ¿Mantener cómo, si ya no vivía con él? Pero luego me explicó, escupiendo las palabras en mi cara. Dijo que José Carlos no ganaba lo suficiente ni para mantener la casa, mucho menos un hijo. Que cuando la cosa se pusiera difícil y se iba a poner, íbamos a tener que regresar a su casa, y él no estaba dispuesto a mantener más gente. Ya te crié a ti y a tu madre a costillas mías, no voy a criar nietos también. Traté de discutir, de decirle que nos las estábamos arreglando bien, que José Carlos iba a conseguir aumento, que le íbamos a echar ganas. Pero no quiso escuchar. Salió azotando la puerta y gritando que ya iba a ver que los hijos daban mucho gasto, que íbamos a acabar en la calle. Pasé el resto del día llorando. José Carlos trató de calmarme. Dijo que mi abuelo estaba exagerando, que íbamos a poder criar a nuestro hijo con dignidad. Pero allá en el fondo una semillita de miedo empezó a crecer dentro de mí. ¿Y si mi abuelo tenía razón? ¿Y si no la hacíamos? Los meses fueron pasando y mi panza creciendo. En el 5.º mes supimos que era niña, Ana María, como habíamos acordado. José Carlos consiguió horas extra en el trabajo y empezamos a juntar un dinerito. Compramos una cuna usada, pero en buen estado. Mi madre cosió ropita. Parecía que todo iba a salir bien. Mi abuelo desapareció durante unos meses. No aparecía, no mandaba recados. Pensé que finalmente había aceptado la situación, pero debí saber que cuando la víbora está callada es porque está preparando el ataque. En el 8.º mes de embarazo ya estaba enorme. Tenía dificultad para hacer todo, para caminar, para dormir. José Carlos salía temprano al trabajo y regresaba tarde. Yo me quedaba sola todo el día, nomás con mi panza y mis pensamientos. Fue en una de esas tardes que mi abuelo apareció de nuevo. Yo estaba acostada en el sillón descansando, las piernas hinchadas, cuando oí que tocaban la puerta. Pensé que era mi madre que venía a visitarme. Me levanté con dificultad y fui a abrir. Era él. «Necesito hablar contigo». Su forma de ser estaba diferente. No estaba gritando ni insultando. Estaba calmado, demasiado. Eso me dio escalofríos, pero lo dejé entrar. Se sentó en la silla de la cocina y se quedó mirándome con esos ojitos chiquitos. «Todavía estás a tiempo de resolver esto». ¿Resolver qué, abuelo? Esta situación. Hay mujeres que hacen esas cosas. Sacan al niño antes de nacer. Conozco una partera que... Me levanté de un brinco, aún con la panzona. ¿Está loco? Mi hija va a nacer sí o sí y usted no tiene nada que ver en esto. Fue ahí cuando cambió. La cara se le puso roja, las venas del cuello se le saltaron.
Se levantó de la silla y vino hacia mí. Malagradecida. Después no vengas llorando pidiendo ayuda. Salió azotando la puerta otra vez. Me quedé temblando de miedo, pero también de coraje. ¿Cómo podía sugerir algo así? Mi hija, mi Ana María, iba a nacer y ser muy amada, aunque tuviera que trabajar día y noche para mantenerla. Los días siguientes fueron tensos. Mi abuelo no apareció más, pero yo vivía con miedo. Miedo de lo que pudiera hacer, miedo de lo que pudiera pasar. Le conté a José Carlos de la visita y se puso furioso. Quería ir a reclamarle, pero no lo dejé. Conocía a mi abuelo. Cuando lo contrariaban era capaz de todo. Y fue un jueves por la mañana. José Carlos había salido al trabajo como siempre, cuando pasó la desgracia que cambió mi vida para siempre. Pero esa parte la cuento en el próximo capítulo, porque todavía duele demasiado recordar. Todavía sangra aquí adentro. Por ahora quédense sabiendo que mi sueño de ser madre, de tener a mi Ana María en brazos, de formar la familia que siempre quise, ese sueño murió ese día. Pero cómo murió y qué pasó después, eso van a tener que esperar para saberlo. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Jueves 15 de septiembre de 1973. 8 meses y medio de embarazo. Me desperté con un dolor extraño en la espalda, diferente a los dolores normales del embarazo. José Carlos ya se había ido al trabajo. Eran como las 6:30 de la mañana. Me levanté despacio, la panza pesando. Ana María se movía mucho esa mañana, más de lo normal. Parecía inquieta. Fui a la cocina a hacer un té de manzanilla para ver si me calmaba. Fue cuando oí que tocaban la puerta. Mi corazón se disparó. Tocar tan temprano nunca era buena señal. Miré por la rendija de la ventana. Era él, mi abuelo, solo, con una cara que nunca le había visto antes. «Abre esta puerta, María Elena». La voz sonaba extraña. No era grito, pero había algo ahí que me heló la sangre. Abrí la puerta despacio, ya sintiendo que algo muy malo iba a pasar. Entró sin pedir permiso. Miró alrededor para asegurarse de que estaba todo vacío. Después me encaró. Los ojos rojos, olor a tequila aunque fuera de mañana. «Hoy se acaba esto». «¿Qué se acaba, abuelo? No entiendo». «Esta payasada del bebé. Ya te avisé que no voy a mantener a nadie más. No quisiste oír por las buenas». Antes de que pudiera reaccionar, me empujó. Caí sentada en el sillón, la panza doliendo con el impacto. Traté de levantarme, pero me agarró de los hombros. «Abuelo, por favor, no hagas esto. Es su bisnieta». «Bisnieta ni qué nada. Es otra boca más para alimentar». Lo que pasó después... ¡Ay, Dios mío! Es difícil hasta hoy ponerlo en palabras. Agarró el trapeador que estaba detrás de la puerta. Yo traté de proteger mi panza con las manos. Traté de correr, pero 8 meses de embarazo no te dejan ágil. El primer golpe fue en la espalda. El segundo en las piernas. Yo gritaba, suplicaba, pero él estaba como un animal. Los ojos vidriosos, la respiración pesada. Caí al piso. Me hice bolita tratando de proteger a mi niña. «Por favor, abuelo, mi hija». No paraba. Golpeaba con el palo del trapeador donde podía alcanzar. En la espalda, en los brazos, en las piernas. Cada golpe lo sentía como una puñalada. Pero el dolor físico no era nada comparado con el miedo por mi Ana María. En un momento de desesperación, logré arrastrarme hasta la cocina. Había un cuchillo encima del fregadero. No para atacarlo, sino para defenderme. Cuando lo vio se puso más furioso todavía. Me quitó el cuchillo de la mano y lo aventó lejos. «Ahora sí vas a aprender a respetarme». Fue ahí cuando hizo lo impensable. Me jaló del pelo, me arrastró de vuelta a la sala. Sentí algo caliente corriendo por mis piernas. Sangre. Dios mío, era sangre. «Abuelo, estoy sangrando. El bebé». Pero era como si no oyera. O peor, como si fuera exactamente eso lo que quería. No voy a entrar en detalles de lo que vino después. Hay cosas que ni con 40 años pasados puedo decir. Pero él me forzó, ahí mismo, en el piso de mi casa, embarazada de 8 meses, sangrando.
Ahora sí vas a perder a esa criatura. Cuando finalmente acabó, se levantó, se acomodó la ropa como si nada hubiera pasado. Me dejó ahí, encogida en el piso, llorando, sangrando, sintiendo dolores que parecían partirme por dentro. Si le cuentas a alguien, regreso y termino el trabajo. Salió y cerró la puerta. Me quedé ahí, no sé cuánto tiempo, minutos, horas. El dolor era tanto que ni podía pensar bien. La sangre no paraba. Las contracciones empezaron, fuertes, diferentes de todo lo que las parteras me habían explicado. Logré arrastrarme hasta la puerta. Una vecina, doña Carmen, estaba barriendo la banqueta. Cuando me vio, soltó la escoba y corrió. «Dios mío, María Elena, ¿qué pasó?» «El bebé, hospital», gritó a su hijo, un muchacho de unos 15 años, que consiguiera una carreta, lo que fuera para llevarme. Me cubrieron con una sábana y me subieron a la carreta de don Manuel, que vendía verduras. El camino al hospital pareció eterno. Cada bache era una nueva ola de dolor. Llegamos al hospital civil, ya era casi mediodía. Las enfermeras me llevaron directo a la sala de partos. El doctor Arnaldo, un señor de pelo blanco, me examinó y movió la cabeza. Desprendimiento de placenta, hemorragia severa. Preparen el quirófano. Todo se volvió confuso después de eso. Recuerdo luces brillantes, gente corriendo, alguien poniéndome una mascarilla en la cara, el olor dulce del éter. Después, oscuridad. Desperté no sé cuántas horas después. Lo primero que noté fue el silencio. Los hospitales de maternidad son ruidosos, llenos de llanto de bebés, pero ahí estaba todo callado, demasiado callado. Mi hija. ¿Dónde está mi hija? Una enfermera se acercó. Su cara ya decía todo, pero yo necesitaba oírlo. Lo siento mucho, señora. La bebé no resistió. El trauma fue muy grande. El mundo se derrumbó. No era posible. Ana María, mi niña que sentí moverse en la panza por meses, que ya amaba más que todo, muerta. Por culpa de él, por culpa de ese monstruo. Quiero verla. Señora, no es recomendable. Quiero ver a mi hija. La trajeron envuelta en una cobijita blanca, tan pequeña, tan perfecta, los ojitos cerrados, la boquita entreabierta. Parecía que estaba dormida. La tomé en brazos, el cuerpecito frío contra mi pecho. Perdóname, mi niña. Perdóname por no haberte podido proteger. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Besé cada dedito. Memoricé cada rasgo de su carita. Mi Ana María. Mi sueño que murió antes de nacer. El doctor vino a hablar conmigo después. Dijo que además del desprendimiento de placenta, había evidencias de trauma severo, hemorragia interna, lesiones que indicaban violencia física y sexual. Preguntó si quería poner una denuncia. ¿Pero cómo? ¿Cómo denunciar a mi propio abuelo, el hombre que mantenía a mi madre? ¿Y si cumplía la amenaza y regresaba a terminar el trabajo? O peor, si le hacía algo a mi madre. Me caí de las escaleras. Mentí. Estaba sola en casa y me caí. El doctor me miró como quien no cree, pero no insistió. En esa época era así. La violencia doméstica se quedaba en casa. Nadie se metía. José Carlos llegó al hospital al final de la tarde. Alguien del barrio había ido a avisarle al trabajo. Cuando entró al cuarto y me vio ahí, pálida, sin panza, sin bebé, entendió todo. Se echó encima de mí llorando. Dios mío, María, nuestra hijita. Le conté la misma mentira. Me caí de las escaleras. Pero el marido conoce a la mujer. Él vio en mis ojos que había algo más, pero tampoco insistió. No en ese momento. Enterramos a Ana María 2 días después, un cajoncito blanco en el panteón de Mezquitán. Poca gente fue. Mi madre apareció, pero se quedó lejos. Mi abuelo ni se presentó. José Carlos tuvo que sostenerme para que no me cayera cuando bajaron el cajón. Regresé a casa vacía por dentro. El cuarto que habíamos preparado para el bebé se volvió un fantasma. La cuna, la ropita, todo ahí recordándome lo que había perdido, lo que él me había quitado. Las semanas siguientes fueron borrosas.
No comía, no dormía, no hablaba. Me quedaba todo el día acostada mirando el techo. José Carlos trataba de animarme, pero ¿cómo superar algo así? Fue un domingo, 3 semanas después del entierro, que todo cambió. José Carlos había salido a comprar tortillas. Yo estaba sola, envuelta en la cobija, cuando él llegó sin avisar. Mi abuelo. Entró como si fuera el dueño de la casa, se sentó en la misma silla de siempre. Me miró con esa cara de quien no hizo nada. Ya pasó, ahora vuelve a vivir normal, y la próxima vez, obedéceme. Fue la gota que derramó el vaso. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. Ya no era miedo, era odio. Odio puro, visceral, que quemaba por dentro. Salte de mi casa. ¿Qué? Que te salgas de mi casa antes de que haga una desgracia. Se rió. Tú no tienes agallas para nada. Eres débil como tu madre. Me levanté. Agarré lo primero que vi enfrente. Un cenicero de vidrio. Salte o te mato aquí mismo. Debe haber visto algo en mis ojos porque se levantó y se fue. Pero antes de salir todavía dijo, esto no se va a quedar así. Cuando José Carlos regresó, me encontró sentada en el piso temblando, el cenicero todavía en la mano. Fue ahí cuando le conté todo, cada detalle, cada horror. Vi su cara cambiar conforme hablaba, de sorpresa a horror, de horror a furia. Voy a matarlo. No, José, no quiero que te encierren. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Fue ahí cuando la idea empezó a nacer. No sé si fue de él o mía. Tal vez de los dos juntos. Pero esa tarde, ahí en el piso de nuestra cocina, empezamos a planear algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una venganza. No cualquier venganza. Una que le hiciera sentir en carne propia lo que me hizo pasar. Conozco a unos tipos, dijo José Carlos después de mucho pensar. Gente pesada que hace cualquier trabajo por dinero. No tenemos dinero. Le echamos ganas, vendemos lo que sea necesario, pido prestado, pero esto no se va a quedar así. Y fue así como empezó el plan que transformaría a las víctimas en algo más, que le mostraría a mi abuelo que toda acción tiene una reacción, que no siempre la justicia viene por los medios legales. Pero, ¿cómo ejecutamos ese plan? ¿Quiénes eran esas personas que José Carlos conocía? ¿Y qué pasó después? La primera cosa fue la más difícil, encontrar el valor para salir de la cama. Por semanas después de enterrar a mi Ana María, vivía entre 4 paredes sin ganas de nada. Pero esa visita de mi abuelo, esa cara de burla, cambió todo. La tristeza se volvió rabia y la rabia se volvió combustible. José Carlos empezó a salir en las noches después del trabajo. Regresaba tarde, siempre callado. Cuando le preguntaba dónde había ido, solo decía, resolviendo unas cosas. Yo sabía que estaba buscando a las personas correctas para nuestro plan. Tardó casi un mes hasta que llegó a casa con novedades. Era un viernes, principios de noviembre. Entró, cerró la puerta con cuidado y se sentó a mi lado. Ya encontré. ¿Encontraste a quién? A los tipos, pero no va a salir barato. Me explicó que había conocido a unos hombres a través de un compañero de trabajo, gente que hacía trabajos sucios para comerciantes. Cobraba deudas, resolvía problemas. El líder se llamaba Toño Cabeza. Nombre extraño, pero José Carlos dijo que era mejor no preguntar por qué. ¿Cuánto quieren? 3,000 pesos. Era una fortuna. José Carlos ganaba 300 al mes. Me quedé callada haciendo cuentas. Teníamos algunos ahorros, pero ni de cerca llegaba a eso. Vendo mis alhajas, dije de repente. La cadena de oro que me dio mi madrina. Los aretes de la boda. No, María. Son tus recuerdos. ¿Qué recuerdo vale más que justicia por nuestra hija? Al día siguiente fuimos al centro. Vendimos todo lo que tenía algún valor. Mis alhajas, el reloj de pulsera de José Carlos que le había dado su papá, hasta el radio de la sala. Conseguimos 1,500. Faltaba la mitad.
Fue ahí cuando José Carlos tuvo la idea de pedirle prestado a don Moreira, el dueño de la tienda donde trabajaba. Inventó que era para una cirugía mía, complicación del parto. Don Moreira era buen hombre. Prestó sin hacer muchas preguntas. Con el dinero en mano, marcamos el encuentro. Fue en una cantina sucia en la zona sur, de esas que la policía ni se asoma. Toño Cabeza era un hombre grande, moreno, una cicatriz cortando la ceja izquierda. Tenía otros dos con él, el güero Magrelo y José Prieto. «Entonces, ustedes quieren un trabajito especial», dijo Toño tomando un shot de tequila. José Carlos explicó todo: quién era mi abuelo, dónde vivía, sus horarios. Pero no contó el motivo, solo dijo que era un ajuste de cuentas familiar. ¿Qué tipo de ajuste? El mismo que él hizo con mi mujer, solo que peor. Toño me miró por primera vez. Debe haber visto algo en mi cara porque no hizo más preguntas sobre el motivo. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Lo quiero 1 semana fuera de circulación. Y después, lo sueltan. Pero que regrese sabiendo que fue cosa nuestra. Toño se rascó la barbilla. 3.500. Y otros 500 para gastos. Habíamos quedado en 3.000. Quedamos en un trabajito. Esto es trabajo especial. 1 semana da chamba. Hay que conseguir lugar, comida, todo. No teníamos los 500 extra. Pero me quité el anillo del dedo. La única alhaja que no había vendido. Lo puse sobre la mesa. Vale 600. Quédense con el cambio. José Carlos me miró sorprendido. El anillo de boda era sagrado para mí, pero nada era más sagrado que vengar a mi hija. Toño agarró el anillo, lo examinó, lo guardó en el bolsillo. Trato hecho. ¿Cuándo? El jueves que viene. Sale de casa a las 5 de la mañana para el trabajo. Agárrenlo en la esquina de Federalismo con Javier Mina. ¿Cómo lo reconocemos? Describía mi abuelo. Bajito, flaco, pelo ralo canoso, bigote delgado, cojeaba de la pierna izquierda por un accidente viejo. ¿Alguna característica más? Usa una cadena de la Virgen de Guadalupe en el cuello. Nunca se la quita. Toño apuntó todo en un papel de estraza. Jueves 5 de la mañana. En 1 semana reciben noticias. Salimos de la cantina con las piernas temblando. Ya estaba hecho. No había vuelta atrás. En el camino a casa, José Carlos me apretó la mano. ¿Estás segura de esto? Él mató a nuestra hija. Merece mucho más que 1 semana de infierno. Los días siguientes fueron de pura ansiedad. No dormía bien, imaginando cómo sería, qué le harían, si cumplirían lo acordado, si la policía descubriría. Llegó el jueves. Nos despertamos a las 4, pero ninguno había dormido de verdad. Nos quedamos en la ventana espiando la calle todavía oscura. A las 5 en punto vimos sombras moviéndose en la esquina. Después nada. Silencio. Ese día mi abuelo no llegó al trabajo. El patrón mandó avisar a la casa. Mi madre se puso desesperada. Pensó que había pasado algún accidente. Fue a la policía, al hospital. Nada. Había desaparecido. 2 días después, el sábado, apareció en mi casa llorando desesperada. «María Elena, tu abuelo desapareció. Nadie sabe de él desde el jueves». Fingí sorpresa. «¿Cómo que desapareció?» «Salió para el trabajo y no llegó. Ya busqué por todos lados. ¿Será que lo asaltaron? ¿Será que está muerto en alguna barranca?» La consolé como pude, pero por dentro sentí una satisfacción amarga. Que sufriera, que sintiera un poco del dolor que me causó. Los días fueron pasando. 5 días. 6. En el 7º, cuando pensé que Toño no iba a cumplir lo acordado de soltarlo, tocaron la puerta. Era mi madre otra vez, pero esta vez diferente. No estaba llorando. Tenía una cara extraña. «Encontraron a tu abuelo». «¿Dónde? ¿Está bien?» «Está en casa, pero cambiado». «¿Cambiado cómo?» Movió la cabeza. No quiere hablar de lo que pasó. No quiere ver a nadie. Se queda encerrado en el cuarto todo el día. Fui a visitarlo al día siguiente. Necesitaba ver con mis propios ojos. Cuando entré a la casa, mi madre susurró: «Está diferente, María. Ten cuidado».
Toqué la puerta del cuarto. «Abuelo, soy yo, María Elena». Silencio. Después una voz débil. «Entra». Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Estaba encogido en la cama, más flaco, la cara marcada. Pero no eran las marcas físicas lo que llamaba la atención. Era la mirada. Esa mirada dura, cruel, había desaparecido. En su lugar vi miedo, terror puro. «¿Qué le pasó, abuelo?». Me miró como si viera un fantasma. Abrió la boca, la cerró, empezó a temblar. «¿Fuiste tú?». «¿Yo qué, abuelo? Tú mandaste a esos hombres». Hice cara de no entender. «¿Qué hombres? ¿De qué está hablando?». Empezó a llorar. Mi abuelo, el hombre que nunca vi derramar una lágrima, llorando como niño. «Perdóname. Yo no quería». «La niña. Fue el demonio que se me metió». Era la primera vez que mencionaba a Ana María. La primera vez que mostraba algún remordimiento. Pero era demasiado tarde. «No sé de qué habla». «Ellos dijeron que era por la niña, que iba a pagar por lo que hice. Me hicieron. No terminó la frase. No necesitaba. Yo sabía que Toño había cumplido lo acordado. Ojo por ojo, diente por diente. Si usted hizo algo malo, tal vez sea castigo de Dios. Salí del cuarto dejándolo llorando. Nunca más volvimos a hablar. Vivió unos años más, pero como una sombra. No salía de casa, no hablaba con nadie. El hombre autoritario se volvió un ratón asustado. José Carlos y yo nunca más tocamos el tema. Era nuestro secreto, nuestro pacto. A veces él me miraba como preguntando si había valido la pena. Y yo siempre respondía con la mirada, sí, valió. Pero la vida continuó. El dolor de perder a Ana María nunca pasó, pero aprendí a vivir con él. Tratamos de tener otros hijos, pero mi cuerpo quedó muy lastimado. Los doctores dijeron que el trauma del parto causó daños irreversibles. Fue ahí cuando algo cambió en mí. Si no podía ser madre, iba a ayudar a otras madres. Empecé a estudiar sola, leyendo todo sobre psicología, trauma, duelo. Descubrí que había un mundo de mujeres como yo, sufriendo en silencio. Años después, cuando finalmente las puertas se abrieron para que las mujeres estudiaran más, volví a las bancas escolares. Terminé la secundaria, después la preparatoria. A los 35 años pasé el examen de admisión para psicología. José Carlos me apoyó en todo. Decía que era lo mínimo después de todo lo que pasé. Me gradué a los 40. Abrí un consultorio pequeño, especializado en madres. Madres que perdieron hijos. Madres que sufrieron violencia. Madres que cargaban traumas que nadie más entendía. Cada mujer que ayudaba era como si estuviera salvando un pedazo de mí misma. Cada historia que escuchaba me recordaba que no estaba sola, que el dolor, por más grande que sea, puede volverse fuerza para ayudar a otros. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás y veo un camino torcido, lleno de baches, pero que me trajo hasta aquí. No me arrepiento de nada, ni de la venganza. La justicia no siempre viene como uno espera. A veces uno tiene que hacer su propia justicia. Mi abuelo murió en 1982, solo en el cuarto donde vivió sus últimos años como prisionero de su propio miedo. Fui al entierro, no por él, sino por mi madre. Aventé un puñado de tierra en la fosa y susurré: ya está pagado. Ana María tendría hoy 50 años. A veces imagino cómo sería, casada, con hijos. ¿Tendría mis ojos o los de su papá? Visito su tumba cada año el día que nació muerta. Llevo flores blancas, platico con ella, le cuento de las mujeres que ayudo, de las vidas que toco. Sé que entiende, sé que perdona. Esta es mi historia. Una historia de dolor que se volvió propósito, de pérdida que se volvió lucha. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Gracias por no juzgar. Y si pasaste por algo parecido, sabe que el dolor no pasa. Pero uno aprende a cargarlo, y a veces, solo a veces, logra transformarlo en algo más grande. El tiempo pasó volando después de todo aquello. Era 1974 y la vida necesitaba seguir. José Carlos volvió a trabajar normal.
Yo trataba de mantener la casa, pero había un vacío que nada llenaba. Fue cuando doña Concepción, mi vecina, me habló de un curso de mecanografía que estaban dando en el centro comunitario. María Elena, deja de estar rumiando el pasado. Ve a aprender algo nuevo. Tenía razón. Me inscribí. 3 meses golpeando esas teclas duras. Los dedos dolían, pero la mente dejaba de pensar en desgracias. Conseguí mi certificado y encontré trabajo en una oficina de contabilidad. No pagaba mucho, pero me daba ocupación. Fue ahí donde conocí a doña Elena, mujer fuerte, cincuentona, que administraba la oficina con mano de hierro. Un día me vio llorando en el baño. Era 15 de septiembre, un año de la muerte de Ana María. ¿Qué pasa, niña? Nada, doña Elena, solo unos recuerdos. Se sentó a mi lado en el piso mismo del baño. Perdiste un hijo. Asentí con la cabeza. Yo también. 3, uno tras otro. Abortos de repetición, dijeron los doctores. Nos quedamos ahí. 2 mujeres quebradas dividiendo un dolor que solo quien pasó por eso entiende. Desde ese día, Elena se volvió más que jefa. Se volvió amiga, consejera, casi madre. ¿Sabes qué me salvó?, me dijo un día. Ayudar a otras. Hay un grupo en la Iglesia del Carmen, mujeres que perdieron bebés. Nos reunimos, platicamos, lloramos juntas. Fui a la primera reunión muerta de miedo. Era en un salón en la parte de atrás de la iglesia. Unas 15 mujeres sentadas en círculo. Cada una contó su historia. Hubo quien perdió en el parto, quien tuvo aborto espontáneo, quien vio al hijo morir de enfermedad. Cuando llegó mi turno, me trabé. ¿Cómo contar? ¿Cómo explicar sin revelar toda la verdad? Perdí a mi niña con 8 meses. Complicación en el parto. Era media verdad, pero fue lo que pude decir. Las mujeres me abrazaron, lloraron conmigo. No necesitaba explicar más. El dolor era universal. Empecé a ir cada semana. Descubrí que escuchar aliviaba tanto como hablar. Cada historia era un espejo de la mía. Cada lágrima compartida disminuía el peso. Fue en una de esas reuniones que conocí a la hermana Teresa, monja joven, unos 30 años, que coordinaba el grupo. Notó que tenía facilidad para aconsejar a las otras. María Elena, tienes un don. ¿Has pensado en estudiar para ayudar a personas de verdad? ¿Estudiar qué, hermana? Apenas tengo la primaria completa. Eso se arregla. Hay secundaria abierta, hay curso técnico. Lo importante es la voluntad. La idea se quedó dando vueltas en mi cabeza. Yo ayudando a otras mujeres, haciendo de mi dolor algo útil. Hablé con José Carlos esa noche. Si es lo que te va a hacer feliz, yo te apoyo. Empezó mi maratón. Trabajaba de día, estudiaba de noche. Secundaria abierta. 2 años batallando, pero conseguí el certificado. Después fue la preparatoria. Otros 3 años. Ya tenía 32 cuando terminé. El sueño de ir a la universidad parecía imposible. Era caro, difícil, y yo ya no era joven. Pero Elena, que se volvió casi madrina, insistió. Haz el examen de admisión, niña. A ver qué pasa. Estudié como loca. Matemáticas era mi terror, pero José Carlos me ayudaba. Biología, español, historia, todo entrando en la cabeza poco a poco. Hice el examen para psicología en la Universidad de Guadalajara. Era un tiro al aire. El día de los resultados fue de angustia. José Carlos fue conmigo a ver la lista. Busqué mi nombre 1, 2, 3 veces. Nada. Ya estaba dando la vuelta cuando él gritó: «María, aquí está. Pasaste». Lloré como niña. Yo, María Elena, hija de lavandera, nieta de albañil violento, iba a ser licenciada. Parecía mentira. La universidad fue otro desafío. Yo era la mayor del salón. Los muchachos me llamaban tía, pero no me importaba. Estaba ahí con un propósito mayor. Cada clase de psicología del desarrollo, de trauma, de duelo, pensaba en Ana María, en todas las Anas Marías que necesitaban ayuda. En 3er año hice prácticas en una clínica popular. Fue cuando atendí a mi primera paciente oficial. Doña Marlene había perdido al hijo en un accidente.
No podía superarlo. Doctora, usted no sabe lo que es perder un hijo. Sí sé, doña Marlene, más de lo que se imagina. Le conté mi historia, la versión oficial del parto complicado. Ella lloró, yo lloré. Pero de ahí salió algo bonito. Una conexión, una comprensión que los libros no enseñan. Me gradué en 1985, 41 años, diploma en mano, lágrimas en los ojos. José Carlos estaba ahí, orgulloso. Mi madre también, ya viejita. Mi abuelo había muerto 3 años antes, llevándose a la tumba los secretos de lo que realmente pasó. Abrí consultorio en un segundito piso en el centro. Nada lujoso, pero era mío. Puse una placa discreta. Psicóloga María Elena, especializada en duelo materno. Las pacientes empezaron a llegar. Mujeres quebradas como yo fui, cada una con su historia, su dolor, su vacío. Creé un método propio, mezclando lo que aprendí en los libros con lo que la vida me enseñó. Tuve a Rosángela, que perdió gemelos prematuros, a Claudia, cuyo bebé nació con malformación, a Juana, que sufrió 5 abortos seguidos. Cada caso era único, pero el dolor era hermano. ¿Cómo lo superó usted, doctora?, era la pregunta que siempre hacían. Yo respondía con cuidado. Superar no era olvidar. Era aprender a vivir con la ausencia, transformar el dolor en algo productivo. Creé grupos de apoyo en el consultorio, miércoles en la noche. Mujeres se reunían para compartir el peso. Algunas venían una vez y desaparecían. Otras se volvían familia. Vi mujeres renacer ahí como yo renací. En 1990 recibí invitación para dar una conferencia en un congreso de psicología en la Ciudad de México. El tema era duelo materno y resignificación. Temblé de nervios. ¿Yo dando conferencias a doctores graduados de las mejores universidades? José Carlos me animó. Ve allá y demuestra que la experiencia vale más que diploma bonito. La conferencia fue un éxito. Hablé desde el corazón, sin palabras rebuscadas. Conté casos, sin nombres claro. Mostré que detrás de cada teoría había una mujer real sufriendo. Después de eso, las invitaciones se multiplicaron. Hospitales querían mis talleres. Universidades pedían que diera clases. Me volví referencia en duelo materno. ¿Quién lo diría? En 1995 publiqué mi primer libro, Cuando la cuna queda vacía, bestseller en su categoría. Mujeres de todo México escribían agradeciendo, contando sus historias, pidiendo ayuda. Fue cuando decidí expandir. Entrené a otras psicólogas en mi método. Abrí sucursales en otras ciudades. No por dinero, sino para alcanzar a más mujeres. Cada profesional formada era multiplicadora de esperanza. José Carlos me apoyó en todo. Viajaba conmigo a los congresos, me tomaba la mano en los momentos difíciles. Nuestro matrimonio se fortaleció en la adversidad. No tuvimos otros hijos biológicos, pero ¿cuántas mujeres no llamé hijas del corazón? En el año 2000 recibí doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Yo, que apenas tenía primaria, siendo llamada doctora de verdad. En la ceremonia dediqué el título a Ana María. Mi hija vivió solo unas horas, pero su legado salvó miles de vidas. Era verdad. Cada mujer que ayudé, cada madre que encontró paz, era tributo a ella. Mi niña que no nació se volvió ángel de tantas otras. Hoy, con 68 años, miro mi consultorio lleno de diplomas, fotos con pacientes, cartas de agradecimiento. No es el futuro que imaginé a los 16, embarazada y llena de sueños. Es mejor, mucho mejor. El dolor no pasó, nunca pasa completamente, pero se volvió herramienta de trabajo, instrumento de curación. Lo que era maldición se volvió bendición. De vez en cuando visito la tumba de Ana María, llevo flores, platico con ella, le cuento de las mujeres que ayudé, de las vidas que cambié. Sé que escucha, sé que entiende, sé que perdona. Mi abuelo murió sin nunca hablar de lo que esos hombres le hicieron. Se llevó el trauma a la tumba, como yo casi me llevo el mío. La diferencia es que él murió prisionero del miedo.
Yo viví para transformar el miedo en fuerza. Si alguien me pregunta si valió la pena, respondo sin dudar. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación valió. Porque donde hubo muerte, nació vida. Donde hubo dolor, nació curación. Esta es mi historia verdadera, de María Elena, la niña que perdió todo y ganó un propósito. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Y si conoces a alguien pasando por el duelo materno, busquen ayuda, no sufran solas. El dolor compartido es dolor disminuido. Que la Virgen de Guadalupe consuele a todas las madres que lloran por sus angelitos, y que Ana María, mi estrella guía, siga iluminando mi camino. Mi carrera como psicóloga especializada en duelo materno despegó de una forma que nunca imaginé. Era 2001, cuando recibí una invitación que cambiaría todo. La Secretaría de Salud quería implementar un programa nacional de apoyo a madres en duelo basado en mi método. Doctora María Elena, la necesitamos para entrenar profesionales en todos los estados. Acepté de inmediato. Era la oportunidad de llevar esperanza a cada rincón de México. Armé un equipo, preparé material y empezamos a recorrer el país. De Chiapas a Baja California, entrenando psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales. En cada ciudad, las historias se repetían y se multiplicaban. Mujeres sufriendo solas, sin apoyo, sin comprensión. Muchas, como yo, víctimas de violencia que resultó en pérdida. Pero en esa época, igual que en mi juventud, esos casos se callaban. Fue en una de esas capacitaciones, en Oaxaca, que encontré a Concepción. Joven, 22 años. Había perdido al bebé después de que el marido borracho la golpeara. La historia era tan parecida a la mía que tuve que salir del salón para respirar. Dijo que no quería otra boca más que alimentar, contó entre sollozos. Trabajé con Concepción por semanas. Vi en ella a la muchacha que yo fui, pero esta vez tenía herramientas para ayudar. Conocimiento, experiencia, recursos. Conseguimos apoyo legal, refugio seguro, tratamiento psicológico completo. Ver a Concepción levantarse fue como presenciar mi propio renacimiento. No solo superó el trauma, sino que decidió estudiar psicología también. Hoy es una de mis colaboradoras más dedicadas. En 2005 creé la Fundación Ana María, nombre de mi hija que no vivió, pero cuya muerte dio sentido a la vida de tantas otras. La fundación ofrecía apoyo integral, psicológico, legal, social, todo lo que yo no tuve. José Carlos fue fundamental en esto. Ya jubilado, se volvió tesorero de la fundación. Cuidaba las finanzas con el mismo cariño con que me cuidó todos esos años. A veces lo cachaba mirando la foto de Ana María que manteníamos en la oficina central. Habría sido psicóloga también, decía, estoy seguro. La fundación creció. Conseguimos apoyo empresarial, presupuesto gubernamental, donaciones internacionales. En 5 años teníamos sede en 10 capitales. Cada sede era un faro de esperanza para mujeres desesperadas. Pero el trabajo cobraba su precio. En 2010, José Carlos tuvo un infarto. Sobrevivió, pero quedó delicado. Tuve que bajar el ritmo, cuidarlo como él me cuidó. Fue cuando me di cuenta de que era hora de preparar sucesoras. Escogí 5 mujeres. Todas habían pasado por el dolor de la pérdida. Todas se habían levantado con ayuda de la fundación. Marcia, Soledad, Patricia, Luciana y Amanda. Mis hijas del corazón, como empecé a llamarlas. Durante 2 años las entrené personalmente. No solo en técnicas terapéuticas, sino en la compasión necesaria para el trabajo. Cada una tomó una regional de la fundación, expandiendo aún más nuestro alcance. En 2015 perdí a José Carlos. Infarto fulminante esta vez. Murió durmiendo, sin sufrimiento. En el velorio aparecieron cientos de mujeres. Todas querían agradecer al hombre que posibilitó mi trabajo. Sin su apoyo, usted no habría salvado mi vida, dijo una de ellas. Era verdad. José Carlos fue mi puerto seguro, mi cómplice en el secreto que cargamos juntos.
el único que sabía la verdad completa sobre la muerte de Ana María y la venganza contra mi abuelo. Después de que se fue, pensé en retirarme. A los 71 años ya había hecho mi parte. Pero las muchachas, mis sucesoras, no me dejaron. Usted es nuestra inspiración. No puede parar ahora. Continué, pero diferente. Menos viajes, más supervisión. Escribí 3 libros más, todos bestsellers. Participé en documentales, di entrevistas. La causa del duelo materno ganó visibilidad nacional. En 2018 fui invitada a hablar en la ONU. Yo, María Elena, mujer sencilla de Guadalajara, dando discurso en Nueva York sobre salud mental materna. Si mi madre estuviera viva, no lo creería. El discurso fue emotivo. Hablé sobre los números alarmantes de mujeres que sufren en silencio, sobre la necesidad de políticas públicas, sobre cómo transformar dolor en propósito. Recibí ovación de pie. Pero el momento más especial fue cuando una señora se acercó después de la plática. Era italiana, unos 80 años. Me abrazó llorando. Perdí a mi bambina hace 60 años. Nunca superé. Hoy, oyéndola, sentí paz por primera vez. En ese abrazo, el círculo se cerró. La niña que perdió a la hija se volvió mujer que cura el dolor de otras madres. No importa la nacionalidad, el idioma, la cultura. Dolor de madre es universal. Regresé a México renovada. A los 75 decidí que era hora de contar mi historia completa. No más la versión oficial del parto complicado. La verdad, toda. Llamé a mis 5 sucesoras para una reunión privada. Cerré la puerta del salón. Respiré hondo y conté sobre mi abuelo, sobre lo que hizo, sobre la venganza. Todo. El silencio fue ensordecedor. Después, una a una, me abrazaron. No hubo juicio, solo comprensión y más. 2 de ellas revelaron historias similares. Violencia familiar que resultó en pérdida. Secretos guardados por décadas. Por eso usted nos entiende tan bien, dijo Marcia, porque vivió lo peor. Decidimos crear un protocolo especial en la Fundación para casos de violencia. Algo más profundo, más confidencial. ¿Cuántas mujeres no estarían sufriendo como sufrí sin poder contar la verdad? Hoy, a los 68 años, veo el legado que construí. Son 50 sedes de la Fundación Ana María por todo México. Más de 100,000 mujeres atendidas. Miles de profesionales capacitados. Leyes cambiadas. Políticas implementadas. Pero lo que más me enorgullece son las historias individuales, como la de Teresa, que después de perder 3 bebés seguidos logró adoptar gemelos. O la de Francisca, que transformó su dolor en arte, volviéndose escultora reconocida. O la de tantas otras que encontraron paz, propósito, vida nueva. Todavía visito la tumba de Ana María mensualmente. Ahora llevo no solo flores, sino fotos. Fotos de las mujeres que ayudé. De los bebés arcoíris que nacieron después del duelo. De las familias reconstruidas. Es mi forma de mostrarle que su muerte no fue en vano. A veces pienso en mi abuelo, ya no con odio, con lástima tal vez. Murió prisionero de su propia maldad. Nunca conoció el amor verdadero, nunca sintió la alegría de ver una vida prosperar. ¡Qué desperdicio! La venganza. No me arrepiento. En esa época fue lo que pude hacer con el dolor. Hoy tendría otros recursos, terapia, justicia legal, apoyo. Pero cada época tiene sus limitaciones. Hice lo que pude con lo que tenía. Si pudiera regresar el tiempo, ¿cambiaría algo? Sí. Habría buscado ayuda antes. Habría denunciado oficialmente. Habría protegido mejor a mi hija, pero el pasado no regresa. Solo nos queda aprender de él. Mi mayor orgullo, haber roto el ciclo. La violencia que sufrí no generó más violencia, generó sanación. La muerte de mi hija no generó más muerte, generó vida. Miles de vidas salvadas, transformadas, renovadas. Ese es mi legado, esa es mi victoria. No sobre mi abuelo, sino sobre el destino, sobre la tragedia, sobre el dolor. Transformé maldición en bendición. Hice del limón la limonada más dulce. Si llegaste hasta aquí en mi historia,
Muchas gracias. Fue larga, lo sé, difícil de escuchar, pero necesaria, porque ¿cuántas Marías Elenas no existen por ahí, sufriendo en silencio? Si eres una de ellas, busca ayuda. No cargues sola el peso del mundo. Y si conoces a alguien pasando por esto, extiende la mano. A veces un gesto pequeño salva una vida. Ahora déjame pedirte algo importante. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete aquí al canal Memorias de la Abuela. Cada semana hay historia nueva. Historia real de mujeres mexicanas que superaron lo imposible. Dale me gusta al video también. Eso ayuda a que otras personas encuentren estas historias. Y comenta aquí abajo, ¿cuántos hijos tienes? O si no tienes, si quieres tener. Me encanta leer sobre las familias de ustedes. Mi historia termina aquí, pero la de ustedes continúa. Háganla hermosa. Transformen dolor en propósito, tragedia en superación. Es posible. Yo soy prueba viva de eso. Que Dios bendiga a cada una de ustedes. Que la Virgen de Guadalupe consuele los corazones afligidos. Y que todas las Sanas Marías del cielo cuiden a sus madres aquí en la tierra. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgar. Gracias por existir. Con amor, Abuela María Elena.